de modo patológico puede restringir la administración de todo esto que es necesario. Y el feto, pues como no puede hablar, o vale decir, tiene que manifestar su malestar, su incomodidad, pues nos genera ciertos cambios que pues con el tiempo supimos ir identificando para nosotros ver que el bebé dentro de la cavidad uterina está en óptimas condiciones. Y esta alteración en el bienestar, o va a decir, estas manifestaciones en efecto, podemos decir que no se siente bien, vale decir, este, le falta oxígeno y lo demás, pues se manifiestan y actualmente sabemos identificar. A todos estos cambios y todo cualquier manifestación fetal se denomina como sufrimiento fetal, que pues puede llevar desde procesos crónicos a cuadros restrictivos de nutrientes o hasta incluso cuadros agudos donde podría poner en riesgo la vida fetal, o es decir, hasta la muerte fetal. ¿Ya? La definición se acepta generalmente que es sinónimo de hipoxia fetal. Cuando hablamos incluso en las clases anteriores que ya adelantaba todo esto, ¿quién me puede decir qué es hipoxia? ¿Qué se define como hipoxia? ¿Quién me dice que cómo se define hipoxia? A la restricción del oxígeno, doctor. Muy bien, es un tejido, ¿no es cierto? La disminución de oxígeno, pues por esa disminución de oxígeno en la célula y conjunto de tejidos producen un daño. Sí, eso que ver. Asociada a de complicaciones obstétricas que afectan los procesos normales de intercambio entre la madre y feto, lo que acabo de mencionar. Es un estado caracterizado por ¿qué? La interacción del intercambio metabólico materno-fetal, y este puede producir hipoxemia, disminución de oxígeno, acidosis, por en este caso el exceso de acidosis y disminución de oxígeno, o hasta su defecto, la mayor producción de ácido láctico, o en su defecto también la obtención de glucosa por vía anaerobia, que también podría generar esto, hipercapnia, como decía, exceso de CO2, hipoxia, disminución de oxígeno, y como consecuencia el daño celular fetal. ¿Cuál es el órgano más ¿Cuál es el órgano más demandante en oxígeno y más débil o más lábil a ser dañado? Repito la pregunta. ¿Cuál es el órgano en el feto que demanda mayor cantidad de oxígeno y que es el más lábil, ¿no? Que se daña fácilmente? El cerebro. El cerebro fetal. Entonces, por eso es que nosotros cuando sea, lo primero que tenemos que preguntarnos es si este bebito realmente, o sea, de acuerdo al cuadro, vamos a condicionar un daño neurológico, que es lo más probable, sí. Y es de lo que tenemos que cuidar el feto en la cavidad uterina. Tipos de sufrimiento fetal existen el crónico y el agudo. El crónico afecta al feto durante el embarazo, ¿no es cierto? Y se asocia con alteraciones de la función placentaria por patología materna. Si hablamos de función placentaria, ¿qué les suena? Sinónimo que cuando vamos, la placenta se torna insuficiente para poder transportar nutrientes, oxígeno y demás al feto. ¿Se acuerdan que patología está muy asociada a todo esto? Y cuando hablamos de función placentaria, ¿qué patología materna condiciona esto? Generalmente, vamos, Un RPM, doctor. no, O el desprendimiento de Preeclampsia. la placenta. perdón, ¿qué dijeron? Preeclampsia. Preeclampsia, muy bien. Cuando hablamos de preeclampsia, se acuerdan que hacíamos dibujitos, era donde nosotros podíamos pensar de la siguiente manera. Si tenemos, en este caso, si nosotros tenemos en este caso, tenemos un feto que depende del aporte materno, toda la sangre materna que lleva nutrientes, y sabemos que no se van a intercambiar material o si se mezclan, pero sí esta sangre llega hasta la placenta, ¿sí? O hasta el tejido periplacentario, que están los espacios intervellosos y demás, y pues que están en íntimo contacto con los vasos sanguíneos fetales. Y los vasos sanguíneos fetales pues van a permitir que por
por actividad pasiva o transporte activo pasivo facilitado, todas estas sustancias pasan a la circulación fetal y el feto pues reciba nutrientes como son también oxígeno y demás, todo bien hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando esto se altera? Todos estos sustratos o todos estos nutrientes disminuyen y si disminuyen, pues vamos a ver que el feto se va a ver afectado y al ser el feto afectado, pues no tenemos un buen crecimiento fetal. Y al no tener un buen crecimiento fetal, tampoco ahí no hay un buen desarrollo de órganos. Y uno de los principales es el cerebro, básicamente. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener en mente. Si este bebé no recibe buen aporte, o en su defecto hago una ecografía y veo que no está creciendo aporte de la gestacional, lo primero que yo debo de ver es ¿por qué no está creciendo? Pues probablemente no le está llegando buena cantidad de nutrientes. Si no le está llegando buena cantidad de nutrientes, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Preeclampsia. Preeclampsia. Que es el sinónimo de insuficiencia placentaria. A veces vemos en los diagnósticos insuficiencia placentaria, que se trata de preeclampsia. Entonces, eso es lo más importante que tienen que saber. Mucho cuidado. Y en algo que parece como un accidente durante el periodo de dilatación expulsivo, ¿no? Como dice la doctora, ¿un RPM, doctor, podría traer problemas? Sí, si es una descompresión abrupta, podría ser que la placenta empiece a desprenderse. Y en un desprendimiento de placenta, pues sabemos que al desprenderse la placenta del lecho uterino, del lecho de pared uterina, pues no va a haber intercambio de oxígeno y demás, y esto va a ser agudo, se va a hacer un corte de nutrientes y oxígeno, sobre todo al feto, de modo agudo. Por eso es que es un sufrimiento fetal agudo o en su defecto una patología que haga que haya compresión de cordón, el circular doble y demás, que haga que también esta sangre no circule adecuadamente al feto y no lleve oxígeno al feto. Agudo, que está siendo de instalación tórpida, abrupta, ¿no es cierto? Y se presenta un compromiso fetal relacionado con la contracción uterina o con las complicaciones del cordón umbilical o en su defecto hasta por un DPP. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro la diferencia entre un agudo y un crónico? Doctor, ¿y puede haber sufrimiento fetal crónico sin necesidad de pensar en preeclampsia? Sí, pacientes añosas, multíparas, que pues, por alguna razón aumentando envejecimiento placentario precoz, que se llama insuficiencia uteroplacentaria o senescencia placentaria por envejecimiento placentario. Si ustedes recuerdan el embarazo para que el feto nazca, pues tenía que ocurrir lo siguiente. Primero que el bebé iba ganando peso dentro del útero, ya llegaba a un tamaño determinado, las glándulas suprarrenales empezaban a liberar corticoides, sí, corticoides, que pues estos a su vez le generaban una respuesta, en la cual esta respuesta secundaria era, ¿qué cosa? Que la placenta ya vaya envejeciendo, por decirlo así, se calcifica más, y esta respuesta a la vez va a ser de que el feto, pues al no recibir mayor aporte porque esta placenta se está calcificando, el feto produce menos orina. Y si produce menos orina, hay menor cantidad de líquido. Y al tener menor cantidad de líquido y a la distensión uterina, había liberación de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas desencadenaban el trabajo de parto, normalmente. Pero si yo este, digo de que esta placenta envejece y el feto todavía está y no nace, ¿me puede dar una causa de sufrimiento fetal crónico? Claro que sí, donde el bebé no ha estado recibiendo mucho oxígeno y pues con lo poco que había aprendió a sobrevivir o a subsistir ahí adentro. Pero sin embargo, por el estrés o la acidosis fetal, el feto hace meconio y este meconio va tiñendo el líquido. Y es por eso que en los sufrimientos fetales crónicos el líquido amniótico es verde, pero no es un verde, no es un puré de arvejas, es un verde fluido, porque vale decir que el estrés no ha sido tan suficiente como para que el feto se manifieste. Eso es un sufrimiento crónico. O hasta a veces en un crónico vemos que el líquido está hasta sanguinolento, o en su defecto es un líquido turbio. ¿Sí? Muy bien. La fisiopatología del sufrimiento fetal, las causas básicas están en las disminuciones del aporte de oxígeno y la no eliminación del CO2. Eso se llama cuando hay una acidosis mixta. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, como hay disminución de CO2 y mayor eliminación de oxígeno, mayor disminución de aporte de oxígeno, mayor eliminación de CO2, genera esto y por ende liberación también de ácido láctico, que lleva un círculo vicioso a lo que sería la acidosis. La alteración e intercambio metabólico, básicamente disminución, hay una hipoxemia, hay una hipercapnia, hay una acidosis y una hipoglicemia, pues generan daños celulares fetales, sobre todo aquí les dije cerebro, sistema nervioso central. Es por esta razón que estos bebés, estos recién nacidos, nacen con Apgar bajo, ¿sí? Porque ya se manifiesta la lesión en el sistema nervioso central. A nivel pulmonar, el sistema de este síndrome de distrés respiratorio, porque si este líquido está turbio, vale decir, y este feto se aspira este líquido meconial, pues genera esta dificultad respiratoria en el feto. Y en el corazón, que se genera una respuesta de taquicardia fetal sostenida, la cual es importante recordar. Todo feto con sufrimiento fetal agudo, cuando presenta una frecuencia cardíaca fetal a más de 160 latidos por minuto, ¿sí? Y es sostenida por el periodo de 10 minutos, esa es una taquicardia fetal sostenida. Repito, cuando la frecuencia cardíaca fetal está en más de 160 latidos por minuto, ¿sí? 160, 70, 80, y por un periodo de 10 minutos de modo sostenido se llama taquicardia fetal sostenida, igual a sufrimiento fetal. Doctor, pero ¿qué es importante ver en una taquicardia? Que es como un motor de carro, que le das a fondo, calienta, calienta, calienta a lo máximo, y hay un momento que ya calentó al máximo y se empieza a dañar. Igual, el sufrimiento fetal precedido por la taquicardia fetal sostenida, posteriormente llega una bradicardia progresiva hasta el paro cardíaco. Entonces, cuando tú veas un sufrimiento fetal con taquicardia, podrías decir que es un cuadro que se está manifestando recién y te da chance. Pero si tú ya ves una bradicardia fetal sostenida, ese bebé está a punto de morirse. La gran diferencia para actuar. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí, doctor. La frecuencia cardíaca fetal normal está de 120 a 160. Si hablamos en monitoreo electrónico fetal, nuestro límite menor de 110, ya el doctor dice, como monitoreo electrónico fetal, estoy hablando de monitoreo electrónico, ese es el mínimo. Pero si hablamos los rangos normales considerados en la evaluación, 120 a 160. ¿A alguien se le puede ocurrir? Sí, es hasta 110, sí, es cierto, sí podemos manejar hasta 110 en monitoreo electrónico. ¿Ya? Muy bien. Las causas, como hablamos de sufrimiento fetal, están las maternas, como enfermedad cardíaca, diabetes, traumatismo por un PP, hipercontractilidad uterina, que sería una hipersistolia, una taquisistolia, que también te podría condicionar un DPP, una enfermedad cardíaca, que sabemos generalmente disminución de flujos por una falla cardíaca, dependiendo de la bomba que está fallando, hay disminución de salida de sangre y por ende también el que va a pagar pato es el bebito. En la diabetes sabemos que hay daño microangiopático también, que puede generar incluso hasta envejecimiento placentario. En el trauma DPP, en la hipercontractilidad DPP, enfermedades respiratorias. Si la mamá le disminuye el flujo de oxígeno, ¿a quién va a disminuir también el oxígeno? Al feto. ¿Y qué órgano era el que necesitaba más oxígeno? El cerebro. Y el resto también, no digo que no, pero quien más exigía oxígeno y glucosa es el cerebro. Y si le damos poco, pues no vamos a garantizar un buen desarrollo. Preeclampsia. Sustancias, sobre todo tabaco y cocaína. Sí, en este caso el abuso de sustancias, sobre todo tabaco y cocaína, como habíamos mencionado, básicamente por también asociarse a factores de estados hipertensivos, ¿no? Son gatillos. En cuanto a malformaciones fetales, también tiene mucho que ver patologías como son displasia pulmonar, tanatofóbica y demás. Tarea. Adriana, ¿estamos en línea? Sí, doctor. Tarea. Displasia tanatofórica. Listo, ¿Qué es doctor. una displasia tanatofórica? Tánatos significa muerte. Tánatos era un dios griego que pues estaba a cargo de llevarse las almas, ¿no? Era un representante de la muerte, así como Hades es de la guerra. Entonces, pasa que
Pasa que las displasias tanatofóricas, en pocas palabras, son malformaciones que predisponen a la muerte, o sea, que te indican que son incompatibles con la vida. ¿Sí? Entonces son malformaciones fetales que pueden condicionar la muerte del feto una vez que nace, porque el feto no se puede valer de sí mismo al nacer. Me refiero que el feto recibe oxígeno a la madre y todo lo demás. No hace el trabajo respiratorio. Sin embargo, afuera ya tiene que usar sus pulmones, accesorios, perdón, sus pulmones, músculos accesorios, sus músculos intercostales y demás. Entonces, eso es lo que las están atofóricas y cuáles son. Y ahí van a ver que también son causas de sufrimiento fetal, porque estos fetos in útero ya manifiestan sufrimiento. ¿Pero por qué? Van a leer. Sepsis, infecciones que sí generan acidosis mixta y por ende les desenlace el sufrimiento fetal. Anemia. La anemia es la disminución en el volumen de glóbulos rojos, la cantidad. Y si hay disminución de glóbulos rojos, también de hemoglobina. Y si hay disminución de glóbulos rojos y hemoglobina, hay distribución de oxígeno. Estamos en lo mismo. Y si es que existiera daño neurológico, como son malformaciones del tubo neural. Tarea. ¿Cuáles son las malformaciones del tubo neural? Ya queda gestacional. Generalmente se manifiestan. Repito, lesiones del tubo neural ya queda gestacional se manifiestan. ¿Sí? ¿Sí, Adriana? Sí, doctor, ya me- Muy bien. Las causas placentarias serían el abrupto, ¿no? El desprendimiento prematuro de placenta, infecciones. Aquí tiene mucho que ver Torch. Aquí tiene mucho que ver Torch. Torch. Hay que leer Torch. Ya vamos a tener el tema para exponer, pero ya van a ir mencionando, van a ir revisando para tener una idea. Torch. Y infartos. Dentro de los infartos, podría decir también infartos placentarios por áreas de desprendimiento y demás. Entonces, eso también hay que tener cuidado, que son áreas no funcionantes placentarias. Y cordón, que sería la compresión, hematomas y el prolapso de cordón. Pero generalmente cuando hablamos de cordón, hablamos de las distocias funiculares, que serían los circulares de cordón, que puede ser dobles, triples y demás, condicionados si estos son ajustados o hay un oligohidramnios y el feto mismo comprime el cordón, que también sería una causa. Vamos. ¿Qué es lo que pasa en un sufrimiento fetal? Existen cambios de la frecuencia cardíaca del bebé. Entonces, vayamos a lo lógico. Si normalmente respiro 12 veces por minuto, inspiro y expiro, es porque tengo un aporte promedio de oxígeno en mi medio ambiente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo inspiro y tengo una privación de oxígeno? Vale decir, la cantidad de oxígeno es menor. Mi corazón lo que va a hacer ese poco oxígeno que meto a mis pulmones, sí, va a tratar de distribuir al máximo, tratar de que llegue ese poco oxígeno a mis células y por ende va a aumentar la frecuencia cardíaca para esa distribución. Entonces hay un incremento en la frecuencia cardíaca del bebé. Y esta respuesta que el feto va detectando como un estado de estrés, básicamente, genera una respuesta. Como existe la acidosis mixta genera también una respuesta donde hay un incremento en la circulación, en este caso enterohepática. La circulación enterohepática fetal, ¿a qué se refiere? Que los intestinos del bebito, que normalmente albergan las heces o el meconio, pues reciben una cantidad de hemoglobina descompuesta como estercobilina para que pues pueda teñir la orina y las heces, la orobilina y la estercobilina. Pero en reacción a este estrés hay una mayor respuesta en la circulación enterohepática y por ende es que el feto defeca mayor cantidad de este contenido verdoso meconial y pues a la razón del estrés es donde se produce mayor cantidad de esta sustancia que es el meconio y termina pues embarrando todo el líquido amniótico y más aumentándolo en densidad. Y aumentando la densidad, por eso que es que cuando se aspira en el líquido amniótico en el feto, hay que limpiar vías respiratorias, donde también se describe al meconio como un material chicloso y adherente que se pega a las vías respiratorias y difícilmente pues permite la hematosis, o vale decir la respiración del feto espontánea cuando nace. Ese es el problema de la aspiración del líquido amniótico. Por ende, también vamos a ver una disminución de los movimientos fetales. ¿Por qué? Porque el poco oxígeno que lleva el corazón bombeando rápido a los tejidos sirve para que estos vivan, no se mueran. Pero el feto va a evitar hacer uso de músculos
y hacer movimientos para evitar gastar más oxígeno, ¿me entiende? O sea, el sistema nervioso es inteligente, ¿no es cierto? O sea, nos dice, no se mueva. ¿Por qué? Pues porque vamos a gastar el poco oxígeno que nos está llegando. Para mover un dedo, un brazo, caminar, nosotros gastamos oxígeno, porque al respirar nuestras células tienen que recibir oxígeno para seguir funcionando. Y sin embargo, si hubiera más actividad, poco oxígeno que ingresa, pues no cubriría la necesidad de todo el organismo fetal. Y pues existe una acidosis fetal como respuesta a todo lo que acabo de hablar. Porque el feto, al tener, en este caso, oxígeno en disminución, y al no cumplir la función de obtener glucosa del modo metabólico normal, va a empezar a usar las reservas y generar un proceso que se llama glucogenólisis. Y esta glucogenólisis pues va a generar un producto de desecho, ¿sí? Y va a generar cuerpos cetónicos y también te va a llevar a una cetoacidosis. Y pues incluso podemos encontrar hasta una posición anormal fetal, ¿sí? Porque el feto, como les vuelvo a mencionar, trata de no utilizar el poco oxígeno que se necesita, disminuyendo hasta la actividad física, o sea, los movimientos del feto. El diagnóstico de sufrimiento fetal, primero, sufrimiento fetal crónico, la condición fetal de madurez fetal. Dice que métodos de detección durante el embarazo son la pesquisa de sufrimiento fetal crónico. Primero, sangre materna, ¿sí? Podemos medir la somatotropina, la gonadotropina coriónica, la fosfatasa alcalina, progesterona y estrógenos, ¿sí? Podemos ver en orina determinaciones de pregnanolol y estriol. Podemos ver en el líquido amniótico determinación hormonales de estriol, detección de meconio por amnioscopía o amniocentesis. Sí, básicamente la somatotropina en un sufrimiento fetal crónico está incrementado. La gonadotropina coriónica está incrementado. Las fosfatasas alcalinas, cuando es crónico, se mantienen en valores normales. La progesterona está incrementada y los estrógenos también, pero la fosfatasa alcalina es la que se mantiene. En orina materna, la determinación de pregnanolol estriol no le ha dado mucho valor al estudio. En líquido amniótico, pues sí, en pocas palabras, si vemos que es meconial, ya te llama la atención. Quiere decir que en pocas palabras ese bebé tuvo en algún momento un estrés o es un sufrimiento fetal crónico. ¿Sí? Las pruebas de madurez fetal en líquido amniótico, en este caso, creatinina ácido úrico, ¿sí? En riñón fetal, si es que hay la eliminación de este. Piel, las células grasas, si es que encuentro células grasas en líquido amniótico, pues podría hablar de maduración fetal. En cuanto al hígado, las bilirrubinas, como decía, por estrés hay aumento de la circulación enterohepática y por ende las bilirrubinas están disparando. Se dice que todo feto que esté sometido a estrés por un RPM y demás, no nazca, o una amenaza de parto pretérmino, se dice de que cuando este feto esté siendo sometido a este estrés, esto va a permitir a la estimulación y la producción, incluso hasta de surfactante para la maduración pulmonar. Sí, y esos estudios de procedimientos para determinar o calcular la maduración fetal, estamos en el ultrasonido, ¿no? Nuestra ecografía. ¿Sí? Muy bien. Dentro del sufrimiento fetal agudo, lo que nos importa acá, miren acá lo que me importa es la condición fetal, madurez fetal, porque a las finales, si estoy sospechando un sufrimiento fetal crónico, si es un bebé a término, ya no espero más, lo saco, veo la condición del feto, ¿sí? Pero el sufrimiento fetal agudo es la frecuencia cardíaca, donde les dije, sistema a más de 160 por 10 minutos de modo sostenido, es una taquicardia fetal sostenida igual a sufrimiento fetal agudo. ¿Sí? Entonces, puede existir sí, incluso desaceleraciones en la frecuencia fetal. Y dentro de las desaceleraciones tenemos los tipos 1, 2 y 3. El 1, que es en este caso, vale decir por compresión de cabeza, sí que es fisiológico, y que pues es una caída que coincide con la contracción uterina, con el acme de la contracción, el nadir máximo de la caída de la frecuencia cardíaca coincide con la contracción uterina. En un DIP2 no, es totalmente disociado. Hay caída de la frecuencia cardíaca después de la contracción, y eso te está indicando, es un sinónimo de síndrome, perdón, de sufrimiento fetal agudo.
¿sí? Es donde vemos pues, que hay compromiso fetal metabólico, en pocas palabras, donde está llegando nutrientes en una cantidad adecuada. El límite que son son resistentes a un padrón de alteración en flujo o en su defecto de compromiso o compresión de cordón. ¿Ya? Y la frecuencia basal por minuto lo normal es de 120 a 160 para dedicar menos de 120, taquicardia severa en menos de 100, taquicardia más de 160. Lo que les decía, porque hay literatura que van a un lugar donde te dice que no necesitas de 120 a 160, pues de 110 hasta 160, pero el monitor. Y este es el que vamos a monitorizar, me ocurre de modo interno. ¿Ya? ¿Sí? Sí, muy bien. Por eso es que acá ya la bradicardia se ve en los mes de 100 y una bradicardia en este caso a más la variabilidad. Tenemos que ver la amplitud de las deflexiones por encima y debajo de la línea de base de los latidos cardíacos. Ausentes de 0 a 2, ¿sí? Donde, ¿qué decimos? Si la variabilidad si son por 15 latidos, una variabilidad de 15 latidos para arriba o para abajo, en aceleración, desaceleración, por un periodo de ¿cuánto? De 15 segundos. ¿Sí? Para no complicarlos, es que si yo veo el monitor plano, los latidos cardíacos, pero si veo un monitor con variabilidad, estoy tranquilo. A ver, les voy a explicar eso, ¿ya? Para que lo tengan claro. Entonces, cuando nosotros quieren ver un monitor electrónico fetal, vamos a ver, esa imagen, para que lo tengan claro. Eso sí, para que no se olviden, les va a servir. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, se nota blanco. Muy bien. La variabilidad que denota la reactividad fetal, en pocas palabras, que te dice que si yo a uno de ustedes les hago una pregunta en lo que están entre sueños, a ver, dime esto, pum, se levantan, reaccionan, y en ese rato que reaccionaron y dicen, miércoles, me pregunta a mí, ¿qué me ha dicho? Ya hay una respuesta simpática y parasimpática. Y eso denota una reactividad, ¿no es cierto? Una reactividad. O te dicen algo que no te gusta y pum, reaccionas, ¿no? O en su defecto te dicen algo y te bajonea. Entonces, esas son respuestas donde el simpático se manifiesta, el aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático la disminuye. Y el feto refleja esto en sus movimientos. Una variabilidad se refiere que en este trazado, son los latidos cardíacos, que pueden ir 120, 35, 120, 35, 140. Pues en cada pico que ves acá, en cada pico, ¿sí? En cada pico, es un movimiento que cuadra con movimiento. ¿Por qué? Porque esto denota de que el feto se está moviendo, ya que acá también hay un marcador. En este trazado hay unos puntos negritos que él grafica los movimientos fetales. Hay otros que no tienen. Sin embargo, a la paciente también se le indica que si hay movimientos avise y se va notando. Dependiendo del monitor, ahora los monitores son modernos y te registran también los movimientos fetales. Este efecto, a comparación del lado izquierdo, también no es reactivo, porque miren, si hay variabilidad, o sea, te sube y baja el latido, sube y baja, pero hay menos. Entonces, muchas veces un monitoreo ideal es que cuando hay variabilidad y reactividad, pero aquí no, hay menos. Pero miren acá abajo, está más planchado, incluso hay caídas en latidos, ni siquiera hay contracciones. Entonces, este es el patrón que le llaman el patrón en calamino o sinusoidal. El patrón en calamino o sinusoidal es un signo premortem. O sea, te estoy diciendo que este bebé ya está en las últimas, donde hay que actuar.
Para eso nos sirve el monitoreo electrónico fetal. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? O repito. ¿Está claro? O repito. Repito, ¿Puede doctor. repetir, doctor? Claro que sí, con gusto. Decía que en el monitoreo electrónico fetal lo que nosotros hacemos es la reactividad, variabilidad fetal. Y esta variabilidad y reactividad responde a los movimientos fetales. Si a uno de ustedes les digo, párese, el corazoncito va a latir un poco más al momento de pararse y al sentarse va a normalizarse. Por general es una respuesta de estrés, donde ustedes están ya durmiéndose en clase y les llamo y se despiertan. Lo mismo, o sea, un sonido, un estímulo vibratorio, o bulla, o el bebito se mueve, entonces la frecuencia cardíaca sube y se normaliza, sube y se normaliza. Y el patrón ideal es este, ¿no? Como un serrucho. ¿Por qué? Porque en este patrón me estás viendo de que hay variabilidad. Pero miren acá, el del lado derecho hay menos variabilidad por momentos. Y peor este gráfico, el tercero, donde miren, es una línea prácticamente. No hay reactividad. Y decía que si vemos un patrón como este, o lineal por último, un lineal, o como una calamina pequeñita donde no se ve mucha variabilidad, es el patrón, es un patrón premortem, cuando un feto ya está hipoactivo y demás, y pues este es un monitoreo que indica que este bebé ya pues no está oxigenándose bien, no hay reactividad, probablemente se vaya a morir. Es un signo que nos predice, ¿no? ¿Cómo está? Siga nomás. Es un signo premortem que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, ese es en el monitoreo electrónico. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Dentro de todo lo que son los rangos, ¿sí? Los rangos, es lo que decimos, ¿no? Las aceleraciones en periodos de mayor o igual a 15 latidos por minuto con una duración de 15 segundos. ¿No? Donde puede haber, en este caso, desaceleraciones también leves, cuando son menos de 30 segundos, a partir de los 80 latidos mayor a los 80 latidos por minuto, o moderadas con duraciones de 30 a 60 segundos. Eso es todo lo que es interpretación de monitoreo. Sí, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es la variabilidad. ¿Sí? Muy bien. Aquí explicaba lo mismo que la frecuencia cardíaca fetal de 120, de 120 a 160, donde hablamos de monitoreo como mínimo en 110, sí, y como un criterio malo es que si llegáramos a los 180 en las taquicardias, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Bradicardias menos de 120 y taquicardia más de 160 por minuto. Cuando hablaba, si es que presentábamos una frecuencia cardíaca mayor o igual a 160 latidos por minuto, o en su defecto 180, pero sostenido por en 10 minutos, se llama taquicardia fetal sostenida, o viceversa, si es menos de 120 latidos por minuto, ¿sí? Por un periodo de más de 10 minutos, también en este caso sería una bradicardia fetal sostenida, igual a sufrimiento fetal agudo. ¿Sí? Muy bien. El diagnóstico básicamente se podría hacer también con el equilibrio ácido-base capilar, que pues lo que se hacía era poner en el cuero cabelludo, ¿sí? En este caso un capilar que nos permite hacer la pH-metría. Después de provocarle una vasodilatación capilar, aplicando un chorro de cloruro de etilo, se realiza una pequeña incisión en el cuero cabelludo del bebito o del feto de 2 milímetros y con una extensión por 2 milímetros de profundidad y se aspira con un tubo capilar la sangre que fluye en este caso a nivel de los capilares, a nivel del cuero cabelludo en la sangre. Y aquí, en este caso, lo que se hace es hacer la pH-metría y valorar el pH sanguíneo del feto. Se dispone de métodos que permiten medir variables relacionadas con el equilibrio ácido-base y el estado de oxigenación de sangre fetal capilar, que no dan una información suficiente, pero nos da. El valor del pH, en cambio, en este caso, guarda una relación del estado del recién nacido. Si la determinación del pH es el análisis completo, fundamental para completar el diagnóstico. El valor del pH, si los valores del pH inferiores a 7.2 son francamente patológicos, excepto al final del periodo expulsivo. Nosotros podemos tener, en este caso, hasta un pH de 7.17. Repito, normalmente el pH en una paciente no trabajo de parto puede ir hasta 7.2. Menos de 7.2 o 7.20 es patológico. Estaría siendo una acidosis. Sin embargo, está conectado con un pH ácido. Si en el expulsivo, durante el trabajo de parto, donde está sometido a estrés, el pH no puede bajar de 7.17. Pregunta examen. ¿Ah? ¿Ya? Muy bien.
El diagnóstico, básicamente podemos ver si es que hay presencia de meconio en líquido amniótico por el estrés fetal o la acidosis fetal, y pues durante el trabajo de parto la contaminación con meconio en líquido amniótico puede en este caso traduce en este caso la existencia de una hipoxia fetal, que se genera un estrés y como respuesta hay liberación de meconio. Sí, cuya patogenia ya expliqué. Ahí hay un aumento en la circulación enteropática y demás. Y el problema es que se aspire, y como vemos en los gráficos, se pueden ir a pulmones, y se menciona que estas sustancias son altamente adheribles a bronquios, tejido pulmonar. Posteriormente, para liberarlos es un problema. Por eso que el distrés respiratorio incluso es persistente, o se hacen distreses durante 72 horas, tenemos que pues, vigilar al feto a que trate de eliminar espontáneamente con periodos de desaturación intermitentes. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, vemos que la evaluación clínica nos dice si hay sufrimiento fetal o no. Si no hay sufrimiento fetal, lo hospitalizamos, cardiotocografía, pruebas de bienestar fetal. Hacemos monitoreo electrónico fetal, ecografía, no hay líquido amniótico disminuido, ¿sí? Entonces le damos de alta y controles. Pero sí, si encontramos signos de sufrimiento fetal, disminución del líquido amniótico, taquicardia fetal sostenida, no tenemos por qué esperar, cesárea. Porque el bebé te está diciendo, voy a estar mejor afuera que aquí adentro, en pocas palabras. Porque si la taquicardia es persistente o la frecuencia cardíaca no es normal, quiere decir que este feto no está recibiendo oxígeno en la cantidad adecuada y por ende ya está dañando órganos. El sufrimiento fetal, oxigenoterapia, posición lateral izquierda, retiramos los uterotónicos y tratar la causa. Si hay un parto inminente, lo atendemos. Y si me ocurre que esté en 8 o 9 dilatación. Pero y si no, caballero, cesárea. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo preguntaría, ¿y cómo darme cuenta si en este caso yo tengo ya una paciente con líquido amniótico meconial? ¿Cómo saber si este cuadro es realmente agudo o crónico? Recordemos que en los cuadros de instalación aguda, el incremento de la circulación enterohepática es considerable, a tal punto que llega a incrementar tanto la circulación enterohepática que el feto al hacerse meconio ya no solamente hace la solución verdosa esta, sino ya hace una solución mucho más densa. Y es por eso que cuando rompemos membranas, pues vemos ese líquido en puré de arvejas, denso, tal cual como un puré de arvejas. Y esto es más peligroso porque quiere decir que este feto ha llegado a un punto de estrés fetal en el cual ha permitido pues que el bebito se haga caca adentro, por un lado. Y por otro lado, es mucho más peligroso para el feto si es que se aspira. Por eso es que los neonatólogos lo primero que te preguntan es si aspiró o no se aspiró, y por último, qué color era el líquido, si era claro, era verdoso, o vale decir, era un verde fluido o era un verde espeso, un puré de arvejas, que eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Muy bien, todo claro. Alexandra, Alexis, Anaísa, Ayrton, Carlos, Carmen, Celia, Diana, Fernando, Fiorella, Fran, Gonzalo, Ingrid, Iván, Jason, Jorge, José, Juan, Judith, Julisa, Karen, Katy, Catherine, Liz, Lucía, Marcelo, Mayrut, Milagros, Miriam, Rufina, Midward, Pablo, Pauli, Rodrigo, Romario, Rubén, Shani, Wilber, Yamit. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Ya, está todo claro. Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces la tarea que se dejó el día de hoy es para el día viernes. ¿Sí? ¿Podría repetir la tarea, por favor, Adriana?
¿Se lo mando al WhatsApp, doctor? ¿O lo leo ahora? Léela, por favor. Ya, es displasia gonadofórica. ¿Y cuáles son las malformaciones del tubo neural y a qué edad gestacional se manifiesta? Muy bien, ahí van a entender más, porque no solamente son las noxas del DPP, la preeclampsia, porque hay patología propia del feto que ya lo pone en estrés y a veces todo se rasca en la cabeza. Pero si esta paciente no ha hecho DPP, si esta paciente no era preeclámptica, ¿por qué este feto ha nacido con línea meconial? Porque fueron causas inherentes al feto que por alguna razón no permitieron que su cuerpo desarrolle adecuadamente y este pobre fetito ya estaba estresado ahí adentro y manifestaba este estrés. Como voy a decir, los bebés no hablan, me refiero en cavidad uterina, pero sí, miren, se manifiestan, o sea, tratan de decirnos y se estudió de esa manera. ¿Cómo saber si este bebé está bien o mal? Prácticamente se comunican de esa manera con nosotros al inicio, indicándonos de que no están bien. No se quiten eso de la cabeza, ¿sí? Bien, no hay preguntas. Listo. Por favor, voy a colgar una guía de manejo de sufrimiento fetal en nuestra aula virtual esta tarde, ya en la noche. Revísenla. Lo que he dado es un resumen y va a ver que clarito está ahí. Y a veces en la guía te dan vueltas, pero acá está completo. Pero igual quiero que lo lean para que vean que hay algunas cositas más. Sí, Está bien, doctor. muy bien. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.